¿Qué es para ti la Biblia? Muchas veces hemos hablado acerca de la Biblia como un manual de vida, como ese manual de instrucciones para poder vivir bien, para tener moldear nuestra conducta, para moldear la conducta de nuestros hijos, para alinear nuestra voluntad, la voluntad de Dios. Pero siempre es eso, un manual de vida. Sin embargo, hoy un día me pregunté por qué Dios me reveló su palabra, por qué tenemos acceso a la palabra de Dios. Y es por eso que quiero compartir con esto acerca de cómo nosotros conocer de Dios, qué es la Biblia y por qué Dios nos revela su palabra. En Jeremías 9, 23, 24 dice el Señor que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en su riqueza. Más bien alábese en esto, que el que se alabe en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice el Señor. La Biblia simplemente está revelada para nosotros para que conozcamos a Dios. No es un manual de vida para que tengamos una conducta correcta, porque principios en el mundo hay muchos. Hay grandes filósofos que creyeron que establecieron una serie de principios morales de la vida. Y no significa que no debamos hacerlo, pero que nuestra prioridad es conocer al Señor. La Biblia es la revelación de la palabra de Dios para que le conozcamos a Él. Si hay algo en lo que nosotros podemos deleitarnos y alabarnos es en decir, estoy conociendo de Dios, el Dios vivo, el Dios único. Por eso es que cuando le conocemos a Él, entonces empezamos a tener un manual de vida. Es muy diferente leer la Biblia entendiendo como algo que me sirve para yo tener una buena conducta, a decir, conozco a Dios, y al conocer a Dios, estar en la luz del Señor, mi vida comienza a cambiar y mi conducta comienza a ser un testimonio. Entonces, al entender que la Biblia es la revelación del Padre para que le conozcamos, quiero hoy compartir contigo una serie de atributos de Dios, que nosotros entendamos quién es Dios. Decir todos los atributos de Dios sería imposible, porque un Dios infinito es imposible encajarlo en una serie de atributos. Pero sí quiero tocar la serie de atributos como más comunes que nosotros podemos ver reflejados en la palabra de Dios. Los atributos de Dios simplemente son características que se asemejan a nosotros. Tenemos atributos nosotros como seres humanos buenos, atributos malos, pero Dios, todos sus atributos son de perfección. Uno de los primeros atributos que quiero compartir contigo es que Dios es eterno. Cuando hablamos de la eternidad es que Dios no tiene principio, Dios no tiene fin, Dios es y será. No habrá día en el que Dios deje de existir. No habrá día en el mundo en que nunca tendremos a Dios, y no ha habido en el mundo un día en el que Dios no ha estado. Dios siempre ha sido y siempre será. Eso es que Dios es eterno. Dios es eterno. Dios no depende de nosotros para existir, pero nosotros sí dependemos de Él para existir. Isaías 40:28 dice, ¿no lo has sabido? ¿No habías oído que el Señor, el Dios eterno que creó los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga y su entendimiento es insondable? Dios es eterno. ¿Y qué nos ayuda a la eternidad de Dios? Que confiamos en que al recibir a Cristo Jesús tendremos la vida eterna que nos prometió junto con Él. Es un galardón, es un premio inmerecido, es una gracia sobrenatural, es un deleite lo que nosotros podemos disfrutar de su eternidad. Dios, haciéndonos eternos junto con Él, es simplemente su gracia cubriéndonos. Dios simplemente siempre será. Dios es perfecto. Si quieres hallar la perfección en algún hombre, no hay perfección. Iglesias jamás serán perfectas porque el día que lleguemos nosotros a una iglesia perfecta, la volvemos imperfecta. Como seres humanos cometemos muchos errores, pero Dios es perfecto. Dios es la perfección en vida, la perfección en ser. Salmo 18:30 dice, perfecto es el camino de Dios, probada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que en Él se refugian. Perfecto es el camino de Dios. ¿Qué ayuda a nosotros la voluntad de Dios cuando entendemos que es perfecto? Sencillamente que si la voluntad de Dios está en nuestra vida, Él es perfecto, su voluntad para nuestra vida será perfecta. A Dios no le falta nada. Dios es el principio y fin de todo, pero Dios no le falta nada. Dios no puede ser mejor, Dios no puede ser peor,
porque Él no puede ni mejorar ni puede ser menos, porque ya Él es perfecto. En Él está la perfección total. Cuando confiamos en Él, sabemos que nuestro camino está en manos de la perfección de su voluntad. Y es lo que quiere, formar a Cristo en nosotros a medida que nosotros más le conocemos, formar a Cristo en nosotros. Es uno de los principales objetivos del Espíritu Santo, es que Cristo en su perfección sea formado en nuestro carácter, ser y forma por completo. Dios es autoexistente. Nosotros dependemos del soplo de vida de Dios para poder vivir. El día que no tenemos el soplo de vida dejamos de existir, pero Dios hizo el mundo, Dios creó el universo, Dios ha creado todo de su palabra, con su poder, pero a Él nadie lo ha creado. Dios es autoexistente. Éxodo 3:14, cuando se le presenta a Moisés y dice: yo soy el que soy. Y dijo: dile a mis hijos, al pueblo de Israel, el yo soy te ha enviado. Yo soy el que soy. Sencillamente habla de la autoexistencia de Dios, que nadie lo ha creado y no depende de nadie para ser creado. Dios no depende de algún ente externo para ser creado, y es por eso que entendemos que nuestra vida depende de Él, pero Él no depende de nadie. Nosotros necesitamos de Dios para vivir, Dios no necesita de nadie para existir. Dios es inmutable, es uno de los atributos que más me deleito en el Señor, porque la inmutabilidad de Dios significa que Dios nunca cambia. Dios desde el principio, Dios de siempre ha sido inmutable. Dios no cambia, su palabra no cambia. Él es en su perfección inmutable, en su santidad inmutable, y todos esos atributos son y siempre serán el mismo. No va a cambiar. Por eso te decía que era perfecto. Él no va a cambiar su esencia y es inmutable. El primer libro de Samuel, en el versículo 15, en el versículo 29 del capítulo 15, dice: además la gloria de Israel no mentiría ni se arrepentirá, porque él no es hombre para que se arrepienta. La gloria de Israel no mentiría ni se arrepentiría. Dios no es hombre para arrepentirse. Dios nunca cambia sus atributos. Dios nunca cambia sus promesas. Tenemos nosotros la confianza entonces de que nuestra salvación está a salvo. Nuestra salvación está bajo las manos del Dios perfecto, inmutable. Si me prometió que voy a ser salvo, quiere decir que yo confío, porque Él no va a cambiar de la noche a la mañana su palabra. Su palabra es y será por la eternidad su palabra perfecta y que nunca va a cambiar. Si Él te hizo una promesa, sus promesas siempre se van a cumplir. Por eso confiamos en que seremos salvos. Junto con Cristo reinaremos, porque Él es inmutable. Dios es omnipotente. Omnipotencia de Dios significa que Él tiene el poder sobre todo. A veces creemos que incluso el mal tiene poder más que el poder de Dios. Dios tiene el control y señorío de todo. Dios es omnipotente. Muchas veces no experimentamos el poder de Dios, pero es por nosotros, porque nosotros no entendemos, y nuestra fe no nos permite a veces entender que Dios es perfecto. Dios es amo y Señor del mundo, todopoderoso, pero Dios es amo en su señoría del universo por completo, y con solo su palabra tiene el poder de cambiar todo un universo. El Dios en el que confiamos es omnipotente, todo lo puede. Dice Apocalipsis 4:8: y cada uno de los 4 seres vivientes tiene 6 alas y alrededor y por dentro están llenos de ojos. Ni de día ni de noche cesan en decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Dios es el que todo lo puede hacer. No hay poder más grande que Dios. Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido en nosotros. Es tanto su poder que, estando alejados de Él, nos acercó por medio de la obra de Cristo en la cruz. Dios es omnipresente. Es un atributo que solo Dios tiene. Omnipresencia. Hemos cometido errores a veces hasta como iglesia, darle omnipresencia incluso a los ángeles caídos. Le hemos dado omnipresencia, pero no hay nadie que tenga omnipresencia. Incluso
cuando entramos al mundo espiritual, creemos que Dios está en todas partes, pero que Satanás está en todas partes y ambos me miran. Pero la realidad bíblica es que solamente Dios tiene el poder para observar todo al mismo tiempo y estar en todas partes al mismo tiempo, pero observar todo. Él está omnipresente en todo lugar. Aunque su omnipresencia general está en todas partes, su revelación y su presencia manifiesta está dentro de la iglesia, la familia y nuestro corazón. Pero la omnipresencia de Dios es que Él está observando el mundo entero. No hay lugar en el que podamos escondernos de su presencia. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice Salmo 139. Y es porque entendemos que Él está en todo lugar. Nadie puede esconderse de Dios y Dios no necesita que le testifiquen sobre nosotros. Dios no necesita testificar, que alguien le diga, mira lo que hicimos, mira lo que está haciendo Él, porque Dios nos observa, tanto en lo bueno como en lo malo. Dios siempre está observando todo lo que nosotros estamos haciendo. No hay lugar donde nos podamos esconder de Dios. Dios es omnipresente. Dios es omnisciente. Aún antes de nosotros hablar, ya Dios sabe lo que vamos a decir. Es interesante que cuando Él se deleita en la oración y conoce nuestras peticiones, aún antes de decirlas, pero se deleita en escucharlos, a cada uno de nosotros depender de Él, depender del Padre. Y Él es omnisciente, Dios todo lo sabe. No multipliquen palabras altaneras, se hacen en su boca las palabras insolentes, porque el Señor es un Dios de todo saber. Por Él son examinadas las acciones. Dice el primer libro de Samuel en el capítulo 2, versículo 3. Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios es todopoderoso. Y eso se va uniendo en sus atributos. Quiere decir que Él está en todos lados y sabe todo lo que va a pasar al mismo tiempo. No hay nada que Dios no sepa. Él es la sabiduría. No hay nada más sabio que Dios. Dios es Él quien emana conocimiento. Dios conoce cada una de nuestras necesidades, así como también lo que podemos ocultar en nuestro corazón. No hay nada que le podamos ocultar a Él, ni lo bueno ni lo malo. Dios es santo. Un atributo de Dios, de deidad, santidad, único, diferente, separado de todo. Dios es, Isaías 6:3 dice, el uno proclamaba al otro diciendo, santo, santo es el Señor. 3 veces santo. Santo Padre, Santo Hijo, Santo Espíritu, Señor de los ejércitos. Dios es, en su santidad, es tan pura que no permite mezclarse con el pecado. Si creemos que vamos al cielo por nuestras obras, caeremos en una mentira, porque solo vamos al cielo por la obra de Cristo en nuestro corazón, y es que el Dios Santo se sacrificó a sí mismo para justificar por medio de su sangre nuestros pecados, para perdonarnos a cada uno de nosotros. Y es que cuando nosotros vemos la santidad de Dios, debemos temer, debemos preocuparnos en cómo nosotros le ofendemos. Muchas veces no nos preocupamos más en no ofender al mundo, pero ofendemos a Dios. Dios es santo. Todos los atributos de Dios se unen a su santidad, porque Él es diferente. No hay nadie que pueda semejarse a Dios. Aunque diga nosotros somos seres humanos, somos a imagen y semejanza, no significa que somos igual que Dios. Dios es único. No hay nadie igual a Él. La santidad de Dios, como les dije, no permite que nos unamos al pecado, que Él se una al pecado, y por eso debemos dar gloria a Jesús, porque es por medio de Jesús que podemos nosotros tener una relación con el Padre. Tenemos al Dios Santo, a Jesús Santo, Espíritu Santo, y podemos poder acercarnos al Padre Santo. Si no entendemos la santidad de Dios, difícilmente entendemos la obra de Cristo en la cruz. Una vez entendí que donde yo esté, ahí estoy llevando a Dios. Y es algo que puede ser de deleite, que me deleito cuando yo estoy orando, cuando estoy leyendo, cuando estoy sirviendo, cuando estoy ayudando al prójimo. Ahí estoy llevando a Dios. Pero cuando estoy haciendo cosas que ofenden a Dios, también lo llevo para y está observando, porque Dios habita en mi corazón, y al llevarlo a lugares donde Él no quiere, al observar cosas que Él no quiere o que le desagradan, estoy ofendiendo su santidad. Pero debemos entender que Dios es santo, perfecto, omnipresente, omnisciente. Dios es justo. Dios es justo, y Salmo 7:9 dice, acábese ya la maldad de los impíos y establece al justo, pues el Dios justo pone a prueba los corazones y las conciencias.
No podemos nosotros juzgar o contradecir la palabra de Dios. No podemos nosotros tildar a Dios de injusto, porque Él es la justicia. En Dios no hay mentira, Dios es 100% verdad, en Él está la verdad y no hay corrupción en su voluntad. No hay corrupción para nada de su voluntad, y la justicia de Dios es el estándar de su carácter. Es decir, Dios y su carácter en su justicia están unidos. Dios, carácter, justicia, es que todo lo que Él dice es mediante su justicia, que es su santidad. Y si nosotros ofendemos a Dios, ofendemos su santidad, debemos ser juzgados mediante esa vara. Cuando nos comparamos con otro ser humano, podemos decir soy peor, soy mejor. Pero cuando nos comparamos a Dios, entendemos que estamos alejados de la perfección. Y ese es el enfoque que debemos tener, asemejarnos a Cristo, que es el estándar de la perfección. Dios es justo y es por ello que ningún pecado debería quedar sin pagar, y Cristo pagó por cada uno de ellos. Dios nos perdonó, pero nos perdonó los pecados cargándolos sobre su Hijo, porque no los podía olvidar, porque si los olvidaba dejaría de ser un Dios justo. Dios es verdadero. Jeremías 10:10 dice: pero el Señor es el verdadero Dios, es el vivo Dios y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra, las naciones no pueden resistir su furor. Dios es el único Dios vivo, el único, no hay nada, no hay nadie, porque Él es santo y es único, y no hay nadie que pueda asemejarse a Él. Entonces Él es Dios, el único Dios. Dios es el único Dios santo, perfecto. Debemos nosotros confiar en eso, que Dios es genuino. Dios, y al ser Él verdadero, su palabra es verdadera. No podemos dudar de su palabra, porque si dudamos de su palabra estamos dudando de Él y de su existencia. Cuando dudamos de la Biblia estamos dudando de Dios y estamos cayendo en un pecado. Y quiero hacer una pausa acá, es que por ello a veces cometemos tantos errores, que creemos en diferentes cosas o diferentes deidades y le pedimos a otras personas o deidades por sanidad, por milagro, por provisión, y Éxodo 20 dice que Dios se molesta, y porque Él es único y Él no comparte su gloria con nadie. Pero si vamos a la lógica, ¿qué necesidad tengo yo de pedirle a alguien más? De decirle a alguien, dile a Dios que me ayude, si Dios es omnisciente? Dios lo sabe, Dios es omnipresente, Dios sabe. Cuando voy a orar, no necesita que nadie le diga algo, porque Él me está viendo, y Él es todopoderoso. No hay nadie más poderoso que Él. No necesito pedirle a más nadie, si puedo acceder a Él directamente. Dios es fiel, y Deuteronomio 7:9 dice: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman, y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. La fidelidad de Dios es uno de los atributos que nos da mucha confianza para nosotros entender el plan de salvación de Dios, porque Dios prometió a Cristo Jesús, y Cristo Jesús vino y va a venir en reino, vino como Mesías, va a venir como Rey, y como Él es fiel a su palabra y es inmutable, lo que promete lo cumple, lo que Él dice que va a hacer lo hace, y toda su palabra siempre tendrá un cumplimiento en el tiempo que Él lo indique. Su fidelidad fluye sobre su justicia. Sí, y aunque nosotros entendamos desde el punto de vista bueno, Cristo Jesús muere por nosotros, nosotros lo creemos en Él, aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, y entendemos que su omnipresencia, omnipotencia se manifiesta en nosotros, y que con su fidelidad a su palabra, porque Él es inmutable, no va a cambiar de su palabra, y como Él es fiel a lo que prometió, seremos salvos y reinaremos junto con Cristo Jesús. En eso creemos. Pero también debemos temer, o nos debe doler a aquellos que no han conocido de Dios, porque Dios es fiel y no habrá nadie que entre en el reino de los cielos si no cree en Jesús como su Señor y Salvador. No habrá nadie que pueda acceder en ello. Entonces eso nos motiva a predicar más, porque los que no conocen de Dios se van a perder en condenación, porque Dios es fiel y justo y Él va a cumplir el juicio final. Entonces debemos entender eso para decir, yo debo evangelizar a mi familia, a mis amigos, para que no se pierdan en la eternidad. Él es digno de absoluta confianza y de que dependemos de Él sin ninguna duda. Yo no puedo dudar de Dios, porque Él es fiel a todo lo que promete en mi vida. Dios es amor. El atributo de amor es uno de los atributos que podemos compartir junto con Dios.
un amor ágape en que Dios no se manifiesta en nosotros, y es una de las características más importantes que debemos tener. Actualmente podemos ver iglesias, mega iglesias o iglesias pequeñas, o como sea la iglesia en su tamaño, pero no radica qué tan buena sea la iglesia, el número. Radica es cómo se amen los unos con los otros. El mundo, en su aceleramiento constante y sus preocupaciones constantes, ha perdido muchas veces el amor, y nos hemos centrado en la estructura, pero sin amor no somos nada. Sin amor no tenemos una familia, sin amor no tenemos amigos, sin amor no tenemos iglesia. Pero quien que esté en presencia de Cristo no puede mostrar amor. Si yo no amo, entonces no soy hijo de Dios, no soy seguidor, no soy discípulo de Cristo. Porque lo que caracteriza a una iglesia es el amor de los unos con los otros. En cuanto a lo demás, hermanos, regocíjense, sean maduros, sean confortados, sean de un mismo sentir, vivan en paz. El Dios de paz y de amor estará con ustedes, dice 2 Corintios 13:11. Debemos amarnos los unos con los otros. Dios ama de verdad, por eso entregó a su Hijo como acto de amor, porque nos ama tanto que dijo: aunque ellos no puedan acceder a mí por su pecado, yo me voy a sacrificar, me haré hombre, caminaré por estas tierras polvorientas para que ellos puedan acceder a mí mediante la obra y el sacrificio de Cristo Jesús. Eso es el acto de amor más grande de Dios. Dios es amor, y el juicio de Dios también es amor. Aunque no lo entendamos en nuestra mente finita, el Dios infinito en el mismo juicio muestra su amor. Dios es fuente de amor verdadero. Los que en Él están mostrarán amor. Y Dios es misericordia. Es parte del amor. Parte de esa característica del amor de Dios, entendemos que es misericordioso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, dice 2 Corintios 1:3. Dios en su misericordia manifiesta su amor para con nosotros. Por eso perdona nuestros pecados. Cuando nosotros merecíamos era el juicio por un solo pecado que hemos cometido, ya merecíamos la condenación eterna, pero como Él es tan misericordioso, envió a su Hijo por misericordia de nosotros y pagó por nuestros pecados. Es decir, los pecados por los que yo debería recibir castigo, Él dijo: yo los cargo y voy a sufrir esos pecados por ti, porque es misericordioso. El acto de misericordia más grande del mundo es Cristo cargando con mis pecados. Un hombre inocente haciéndose culpable por personas culpables que se volvieron inocentes. Eso es misericordia de Dios. Dios es paciente, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en la misericordia y verdad. Dios es paciente y no actúa bajo sentimientos o emociones, actúa bajo su fidelidad y su palabra, pero es paciente. Dios, si fuese impaciente, no existiera nadie en el mundo, porque Él aún espera que se arrepientan aquellas personas que no le conocen. Y Dios es paciente con su creación, porque si no ya hubiera acabado el mundo por tanto pecado. Es parte de su paciencia. Hay un límite también de la paciencia de Dios, que es cuando llega el tiempo correcto. Es el tiempo de Dios y no hay nada que pueda detenerlo. Dios es amo y Señor, y es lo que debemos entender. Solo un discípulo le dijo a Cristo Maestro, y fue Judas. Lo demás era su Señor. Dios es nuestro Señor. Por eso es que debemos entender que Dios es Señor, Señor, como lo dijo Moisés. Señor, Señor. Dios es soberano de la creación. No hay nada que se escape de su poder. No hay ningún ente humano ni espiritual que pueda decir que es superior al Señor o que sale del control del Señor. Dios tiene el control del bien y control del mal. Dios controla todo. No hay nada que se escape de su señorío. Ningún poder está por encima de Dios. Nada se escapa de su señorío. Y esos son atributos de Dios que podemos entender. Y hay infinidades de atributos en los que podemos nosotros conocer más a Dios. Pero este era como lo que quise tomar para que conozcamos una parte de Dios. Como comencé diciendo, el deleite más grande que tenemos como seres humanos es conocer de Dios. Y conocerlo es conocer sus atributos. Qué lindo es decir: cada día conozco más a Dios y cada día confío más en Él, porque a medida que le conocemos, más confiamos. ¿A dónde iremos si solo Dios tiene palabra de vida? Los atributos de Dios nos permiten a nosotros tener paz en nuestro corazón, porque cada vez que conozco más de Él, digo: no hay nada mejor que Él. Cada vez que conozco más de Dios, más me deleito de su presencia. Cuando le conocemos,
nuestra actitud sería ser de querer orar y de querer estar ministrando con el Señor, por el hecho de decir, no hay nada que supere esta presencia con el Señor. Cuando vas a orar, creemos que nosotros somos lo que necesitamos de Dios, pero hay algo que aprendí un día y es que Dios también disfruta vernos a nosotros dependiendo de Él. Dios se deleita cuando nos ve inclinados, clamando y pidiendo por nuestras vidas, clamando por un hermano, amando a los demás, y que los atributos de Dios se reflejen en nosotros: amor, misericordia, gracia, perdón. Debemos de empezar a desarrollar esos atributos en nuestra vida, porque Cristo que está en nosotros es el Dios manifiesto. La forma en que el mundo conocerá a Cristo es el reflejo de cómo las personas nos vean a cada uno de nosotros. No hay un mayor deleite que conocer a Dios. Es el tiempo, es ahora. Busca, conoce. La única manera de conocer a Dios es en la palabra de Dios. ¿Quieres conocer la mayoría de esos atributos de rectitud? Antiguo Testamento enmarca casi todos. Nuevo Testamento vemos amor, de misericordia, gracia. Pero toda la palabra de Dios es la caracterización de Dios. La Biblia está revelada a nuestra vida para que les conozcamos. No dejes de conocer a Dios. Lo tienes aún solamente abrir de una página.